Bueno, vamos a ver cáncer gástrico, segunda parte, desde los síntomas. Después vamos a hacer un esquema general de todos los síntomas, pero en particular el estómago tiene síntomas muy característicos. El cáncer gástrico comienza como una pequeña lesión y en ese caso es curable, pero no tiene síntomas. De manera que si no es por una endoscopía, porque el paciente tenga dispepsia o porque sea un control por alguna otra cosa, difícil que se diagnostique. También puede ser que esté la lesión y que no se tome la biopsia. Entonces, sobre todo cuando hay un CGT, cáncer gástrico temprano. Por lo tanto, el endoscopista tiene que estar muy bien entrenado para tomar biopsias no solo en esófago, pensando en cáncer de esófago, de la unión esófago-gástrica, del esófago distal, sino que en estómago hay que revisar todo, el techo, que suele tener cierta dificultad, techo gástrico, para poder diagnosticar un CGT. La única manera de disminuir la mortalidad de la enfermedad es el diagnóstico precoz. Nosotros hemos tenido casos como endoscopista de CGT y la verdad que la enferma prácticamente quedó curada de eso. Así que es muy importante el diagnóstico precoz. Debe proscribirse la prescripción rutinaria de tratamientos sintomáticos carentes de certificación diagnóstico. Dicho de otra manera, por más medicamentos de venta libre, por más omeprazoles, lanzoprazoles, dexomeprazoles y todo lo que sea que termine en soles, nosotros tenemos que hacer diagnóstico. ¿Cuántos de esos enfermos que nosotros vemos un cáncer gástrico avanzado han tomado anti-H2, inhibidores de la bomba de protones, sucralfato y todo eso? Entonces hay que ir a hacer el diagnóstico y entonces así sabremos qué estamos tratando. Recordar la necesidad de descartar la neoplasia gástrica elevando el índice de sospecha. Los síntomas, cuando ya está avanzado sobre todo, van de acuerdo al tamaño y también de acuerdo a la ubicación. El paciente puede tener sensación de plenitud, anorexia selectiva a la carne, puede simular los dolores de la úlcera, dolor, comida, calma. Pero la clave está en esto. Si el carcinoma está en el cardio, es disfagia. Si está en el techo, anemia. Si está en el píloro, síndrome pilórico. Si está en el cuerpo, tendrá anemia, anorexia, adelgazamiento, astenia. A ver, planteémonos la situación de un paciente que va al médico y el médico encuentra que tiene hemoglobina baja. ¿Y qué hace? Y le da hierro, le da dieta, el paciente empieza a comer morcilla, creyendo que de esa manera se resuelve. No, señor, hay que investigar si no es un cáncer de techo gástrico o de ciego. Estas dos ubicaciones, techo gástrico o gástrico dicho en general, y colon derecho, producen anemia. Más de un paciente que llega con un cáncer avanzado de colon derecho y de techo gástrico han recibido tratamientos durante largo tiempo y han perdido la oportunidad de hacerse un diagnóstico más temprano. Vamos para atrás. Cardias disfagia, techo anemia, píloro síndrome pilórico, cuerpo anemia, anorexia, adelgazamiento, astenia. Melena.
A veces lo que se objetiva es una masa palpable en epigastrio, pero esto es más de los linfomas. Y si se palpa una masa en epigastrio y es un adenocarcinoma, lo más probable es que sea inoperable. Y si hay un ganglio de Virchow, y bueno, lo más probable es que el paciente esté en un estado avanzado, por supuesto. Pero hay que ver qué expectativas nos dan las nuevas quimioterapias, las neoadyuvancias, etc. Se puede palpar el hígado aumentado de tamaño por presencia de metástasis. Se puede palpar el ganglio supraclavicular izquierdo, el ganglio de Virchow. Al tacto rectal puede haber la sensación de naquel por haber neoplasia en el fondo de saco de Douglas. Puede haber aumento del tamaño de los ovarios porque tiene un tumor de Krukenberg. Los cánceres proximales, disfagia. Los distales, además de la anemia, producen el síndrome pilórico. Ahí está, la disfagia. Los cánceres gástricos distales producen síndrome pilórico. Ahí está, el síndrome pilórico. ¿Ven dónde está marcando la tijera? Ahí está el cáncer. Y el estómago está dilatadísimo. 32 años este muchacho. Cáncer gástrico. Los de techo gástrico tienen anemia. Anemia. Si hay anemia, pensemos en cáncer de techo gástrico y cáncer de colon derecho. Techo gástrico, disfagia, anemia. Curvatura mayor y menor, anemia, adelgazamiento, anorexia, plenitud gástrica. Hemorragia, que puede ser evidente o no evidente, anemia. Entonces, este es más o menos el planteo de acuerdo a la ubicación que tengan en el estómago los tumores. La melena. Dolor en la boca del estómago, dolor epigástrico. Dolor transfixiante, acuérdense la relación que hay con el plexo celíaco. Dolor lumbar, dolor en el hipocondrio derecho, dolor con irradiación a tórax. Todo esto nos puede orientar hacia cáncer gástrico. Si no, recuerden esta imagen de Netter, miren la cantidad de nervios que están aquí en torno al tronco celíaco, el plexo mesentérico, los vagos, todas las conexiones que hay allí. El 70% de las resecciones tienen positivos los ganglios. Lo que tenemos que ver, hoy existe la neoadyuvancia, si el paciente es explorable, resecable, irresecable, si lo que se puede hacer es un tratamiento paliativo o un tratamiento curativo. Se verá de acuerdo a la posición del tumor, a la evolución, a la penetración del tumor en la pared y a las metástasis que tenga el tumor. Pero atención porque hay novedades con respecto a la adyuvancia en cáncer gástrico. También puede haber secuelas después de la cirugía de la gastrectomía, que es la esofagitis por reflujo, la diarrea, sensación de plenitud gástrica, anemia, hipocalcemia, fracturas óseas, por las alteraciones metabólicas del calcio que conlleva las diarreas crónicas, la gastrectomía, la anemia, etc. Pero bueno, estas son ya cosas para especialistas. De manos del cirujano pasa al oncólogo el paciente. El paciente siempre vuelve, todo lo quiere consultar con el cirujano. Por eso la indicación de la quimio y la radioterapia debe ser conocida por el cirujano. El cirujano debe participar del comité de tumores y acompañar al paciente. Acompañar en el sentido amplio de la palabra, por supuesto, ¿no? Bueno, para terminar vamos a decir dos palabras del linfoma. El adenocarcinoma gástrico
es el más frecuente, 95%. El linfoma es el segundo en frecuencia, será el 5% restante. Hay que saber que también puede haber carcinoide, puede haber GIS, puede haber otros tumores, pero el linfoma le sigue en frecuencia. Dentro de los linfomas gástricos, el MALT es el más frecuente. El linfoma MALT afecta al estómago y también puede afectar a otros órganos. MALT significa tejido linfático o linfoide asociado a mucosa. Los linfomas pueden estar constituidos por linfocitos B o T. Los B son los del linfoma MALT. Los B, asociemos simplemente como mnemotecnia, B son buenos. Los linfomas MALT generalmente son de bajo grado y porque tienen B, son buenos, son poco malignos. Excepcionalmente pueden progresar al linfoma de más alto grado, o sea, más agresivos, más malignos. Los linfomas MALT aparecen en personas infectadas por Helicobacter pylori, la famosa bacteria de Marshall y Warren, los australianos que se metieron la bacteria, hicieron la endoscopía antes y después y certificaron que la patología gástrica se relacionaba con el Campylobacter pylori, que hoy se conoce como Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori produce una gastritis con abundantes folículos linfoides y sobre estos folículos se desarrolla el linfoma MALT. Las células malignas, de baja malignidad, terminan infiltrando las glándulas del estómago. Hay una clasificación de Ann Arbor de acuerdo a la extensión de los linfomas que se aplicaría entonces al linfoma gástrico. Eso lo pueden encontrar en la bibliografía. Tiene similares características al adenocarcinoma gástrico, el linfoma. Dolor, pérdida de peso. Lo que sí, hay un gran tumor palpable que no guarda relación con los síntomas del paciente. Demasiado tumor para tan pocos síntomas. En el 50% de los casos se encuentra una masa palpable en epigastrio. Y la endoscopía y biopsia no siempre hacen el diagnóstico. ¿Y por qué? Porque hay que hacer biopsia sobre biopsia para penetrar en la profundidad de la mucosa para llegar a donde está el linfoma. Yo he tenido pacientes que le hemos repetido hasta 5 veces la endoscopía. No podíamos dar con el linfoma que estaba altamente sospechado. Por supuesto que dimos con el linfoma y se hizo tratamiento y se resolvió el problema. Bueno, acá terminamos. Vamos a seguir con otras patologías. Nos está faltando tumores laterales de cuello, nos está faltando tiroides, nos está faltando cáncer de colon, pre y postoperatorio. Así que vamos a seguir. Un fuerte abrazo, que tengan felices Pascuas y buena cuarentena.